Es a preguntar, ¿cierto? Buenas noches, mi nombre es Valeria Cárdenas Gallego, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y para la materia de didáctica se va a estar realizando una entrevista a una docente en cuanto a la labor del educador en la actualidad. Entonces, la docente la cual vamos a estar entrevistando es la señora Paola Gallego, ya se va a presentar y vamos a continuar entonces con la entrevista. Bueno, buenas noches. Hola Valeria, mi nombre es Paola Gallego. Yo soy licenciada en Pedagogía Infantil. Actualmente trabajo en un colegio privado con cobertura. Se llama Colegio General Pedro Alcántara Herrán de la ciudad de Cali. Soy docente y maestra titular de grado primero. Llevo 5 años ejerciendo pues la profesión. He trabajado con grupos de grado segundo y grado primero. Listo, Bueno, vale. listo, entonces vamos a continuar con las preguntas. Como Ujú. indicaba, las preguntas son acerca del rol o el papel que tiene el docente pues, en la actualidad. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál debe ser el principal objetivo del educador? Bueno, el principal objetivo que debe tener pues como un educador, ¿cierto? Es tener en cuenta que pues estamos educando seres humanos y que estamos educando para la vida, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que vamos a impartir un conocimiento, que vamos a impartir eh, unas competencias, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta la parte del ser y el hacer, que muchas veces nosotros no podemos enfocarnos en que nosotros como si fuéramos a llevar, a llenar una vasija de conocimiento y no tenemos en cuenta lo que es el ser y el hacer de cualquier estudiante, sea de un niño o sea de un adolescente, ¿cierto? Tenemos que trabajarlo desde la forma integral, ¿cierto? En todos los sentidos. Eso es muy cierto, sí. Bueno, la Ujú. segunda pregunta dice, ¿cuáles características cree usted que debe tener un profesional en la docencia? Bueno, un profesional en la docencia debe tener muchas características y muchas cualidades importantes, ¿cierto? Debe ser creativo, debe ser recursivo, debe ser innovador, pero yo pienso que una de las características más importantes que debemos tener los docentes es tener vocación y convicción, porque si nosotros los docentes no, podemos tener mucha creatividad, podemos ser recursivos, podemos ser innovadores, pero si nosotros no tenemos educación, ¿cierto? Y pedagogía para enseñar, difícilmente vamos a poder llevar a cabo un rol bien en lo que es la educación. Entonces, sí, yo pienso que esa es una de las características importantes, aparte de otras que se pueden ir perfeccionando en la medida, ¿cierto? Siempre tener vocación y convicción. Pues es que es muy cierto, digamos que para poder enseñar uno tiene que amar lo que hace, porque también es de Exacto. mucha paciencia. Cuando uno no ama lo que hace, pues no, relativamente pues no le sale bien. ¿Cierto? Sea con niños o sea o jóvenes, porque también he trabajado con jóvenes de 10º, 11. Nosotros debemos tener vocación, paciencia, porque la persona que no tiene esa vocación, pues obviamente se le va a notar y se va a reflejar al final del día con el estrés. Entonces, si se tiene vocación, eso es algo que se debe amar, ¿cierto? Sí, Desde cualquier punto de vista. sí, es muy cierto. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿cuáles son los conceptos básicos primordiales que debe tener muy presente el docente para enseñar a sus alumnos? Bueno, eh, eso sí, o sea, los conceptos básicos que debe tener pues un docente en la universidad, uno le enseñan muchas cosas, ¿cierto? Pero a medida que uno empieza a trabajar, uno se enfrenta a la realidad de que uno a veces en la universidad no le enseñan cómo enseñar o qué conceptos debo enseñar, ¿cierto? Eso me pasó cuando yo empecé mi labor docente, que yo entré a trabajar y a mí esas cosas no me las enseñaban, no me las enseñaron en la universidad, ¿cierto? No me enseñaron cuáles eran esos conceptos básicos que yo debía enseñar. Entonces, esos conceptos básicos, ¿en dónde los vas a encontrar, cierto? Y los más primordiales, básicamente
los vas a encontrar en la malla curricular de una institución. Las mallas curriculares, los docentes tienen su malla curricular, ellos son autónomos a la hora de escoger su malla y qué es lo que ellos van a enseñar, ¿cierto? Nosotros nos guiamos por el Ministerio de Educación, por algunos DBA, los de los derechos básicos de aprendizaje y por algunas competencias, pero las instituciones son libres y son autónomas de decir cuáles son esos conceptos básicos que nosotros como docentes debemos impartir o debemos enseñar a los estudiantes. Bueno, ¿qué pasos debe tener en cuenta el docente para planear su clase? Bueno, lo que te decía, nosotros los docentes, las instituciones como tal, tienen esa autonomía para decir cómo es que van a planear, ¿cierto? No es que el Ministerio de Educación nos diga, ustedes deben llevar este formato para planear, no. El Ministerio de Educación nos da una malla curricular, o sea, nos da unas competencias y unos DBA con los que usted debe trabajar. Pero la institución como tal, son los que deciden cómo es que usted debe planear. Por decir, en mi institución nosotros manejamos un formato donde nosotros básicamente pues ponemos el área, el semestre, ponemos el componente que vamos a trabajar y la competencia. Después de que ya tenemos definido cuál es el componente, la competencia que vamos a trabajar, eh, debemos poner el objetivo de aprendizaje y luego debemos poner el desempeño, que es como lo que el niño como tal debe lograr y debe aprender de acuerdo a lo que se le vaya a enseñar. Luego son las temáticas, ¿cierto? Los temas que vamos a trabajar en ese semestre. Ya después viene cómo es la metodología que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar una metodología holística o si vamos a trabajar una metodología constructivista o si vamos a trabajar una metodología tradicional que es muy válida. Entonces, ya después de que tenemos todo eso y los recursos con los que vamos a trabajar, también se deben poner allí dentro de la planeación. Ah, que yo voy a trabajar de manera lúdica y didáctica, entonces debo poner que voy a trabajar por medio de un video que yo voy a utilizar el video o un televisor, que voy a trabajar desde las páginas web, desde Colombia Aprende, ¿cierto? Allí tengo que especificar claramente qué es lo que voy a hacer, el material que yo voy a utilizar. Ah, que yo voy a trabajar el tablero, yo voy a trabajar con tablero, marcadores, entonces todo eso lo debo poner allí. Ya cuando tengo eso claro, ya la parte final viene la ejecución, ¿cierto? ¿Cómo es que yo voy a dar esos temas? ¿Cierto? ¿Cómo es que lo debo, el paso a paso de lo que voy a hacer? Ah, yo voy a hacer dos actividades, ¿cómo las voy a desarrollar? Allí las desgloso, cómo es que las debo trabajar en el aula de clase a clase, ¿cierto? Las planeaciones a veces son muy cambiantes, ¿cierto? Porque a veces en el aula de clase sucede algo, ¿cierto? Entonces, esas planeaciones a veces hay que modificarlas, porque a veces hasta los mismos estudiantes hacen que la planeación cambie, ¿cierto? Porque pues eso no es estático, eso es cambiante. Y uno tiene que tener en cuenta a los estudiantes. A ellos sugieren, hoy pasó esto, entonces vamos a hacer esta otra actividad. Entonces nos toca aplazar, ¿cierto? Eso pasa casi siempre cuando nosotros planeamos, hay que aplazar. Ya después viene la evaluación, ¿cierto? ¿Cómo es que yo voy a evaluar esa actividad, ¿cierto? Que es muy importante. La evaluación no es o sea, no es que sea la camisa de fuerza, pero la evaluación es un proceso que debemos hacer continuo, ¿cierto? Bueno, básicamente así trabajamos la planeación en la institución donde trabajo. Ok, listo. ¿Qué elementos debe tener en cuenta el docente para diseñar su material didáctico y generar la mediación pedagógica? Bueno, los elementos que en la web nosotros podemos diseñar, podemos hacer material didáctico, podemos utilizar material reciclable, pero también, ¿cierto? Si lo vamos a utilizar, si vamos a hacer fichas, si vamos a hacer bloques, podemos utilizar material reciclable, ¿cierto? Cartón, botellas, puedo utilizar diferentes tipos de material. También puedo utilizar desde la parte de la web, ¿cierto? Que todo está.
desde las mediaciones tecnológicas. Hay muchas aplicaciones que nosotros podemos trabajar. Está la Worksheet, está EducaPlay, está Kahoot, está Genially. Hay muchas aplicaciones que nosotros como docentes podemos trabajar para hacer mediaciones tecnológicas y ya que eso llama mucho la atención en los estudiantes, sean niños o sean jóvenes, llaman mucho la atención, ¿cierto? Porque no, ya el método tradicionalista de que es el docente que va y de manera catedrática a dar su clase, no, eso ya ha ido cambiando y eso ya la educación híbrida se está viendo. ¿Listo? Sí, pero igual también es, digamos, importante resaltar que como docentes también va evolucionando esa parte de la educación tradicional a que se van acoplando a la tecnología Ajá. que se ve, sí, como lo que tú dices, y los juegos y las actividades por medio de la tecnología, porque como docentes, pues también es más allá del enseñar, estamos aprendiendo también de los estudiantes. Y eso sí que se vio en la pandemia, que nos hubieron docentes que son muy tradicionales y les tocó salir de la zona de confort de ser pues catedráticos y que todo era el tablero y el dictado y las planas. La pandemia nos enseñó que la educación virtual vino y llegó para quedarse, que tuvimos que empezar a trabajar Classroom, que nos tocó trabajar otras aplicaciones que nosotros no trabajábamos y que nos vimos forzados a hacerlo. Sí, claro, pues ya no fue como una decisión, sino la obligación para poder Sí, evolucionar con la ujú, educación. exactamente. Bueno, ¿a través de qué problemáticas se ha visto expuesto siendo docente? Bueno, problemáticas como tal, en algún área en especial o En general, como tal en en la general. carrera. Ujú. Bueno, en algún momento, pues problemáticas que haya tenido, de pronto los docentes a veces pensamos que el estudiar en la universidad y que ya se acabó el conocimiento. Los docentes tenemos que seguirnos capacitando y seguirnos educando todo el tiempo. Entonces, a veces nos enfrentamos con algún tipo de tema que de pronto nosotros no conocemos y tenemos que empezar a investigar sobre él. Entonces, pues diría yo que esa es como una problemática. Otra problemática podría ser los ritmos de aprendizaje, ¿cierto? Los niños o los jóvenes no tienen el mismo ritmo de aprendizaje, entonces nosotros los docentes nos tenemos que adaptar a cómo es ese ritmo de trabajo de este niño. Entonces tengo que trabajar con este niño o con este estudiante de esta forma porque él no me va a rendir lo mismo que este otro, ¿cierto? Entonces esa ha sido como una problemática del adaptarse a que todos tenemos un diferente ritmo de aprendizaje. ¿Cierto? Entonces yo pienso que esas, y la parte de las normas o de la sana convivencia de pronto en el aula de clase también ha sido como un poquito la problemática, pues porque yo trabajo con niños pequeñitos, entonces la parte de que ellos vienen sin normas de la casa, entonces si ellos no tienen como la norma clara, difícilmente pues vamos a poder llevar una clase eh, eh, corriente, Amiga. porque ellos Ujú. sí, y sana, porque a veces ellos son muy dispersos o hacen mucha bulla, ¿cierto? Porque en ocasiones le toca a uno salones muy homogéneos, ¿cierto? Que todos tienen un ritmo de aprendizaje A muy la par. bien desarrollado, pero los que son heterogéneos, que tienen esos diferentes ritmos y que son, que el uno habla, que el otro grita, que el otro conversa, entonces eso ha sido como un poquitico tedioso manejar, pero pues que en la práctica docente y en el rol docente uno busca estrategias de cómo hacerlo. Es, digamos, también un punto que yo como futura docente siento que es una problemática, es eso, sí, que muchas veces el profesor pasa de dejar su labor de enseñar a Ujú. educar ya personalmente a un niño, más cuando se trata de niños pequeños, que es como, digamos, tú eres uno de los lugares seguros que tiene ese niño y por ende tú le estás enseñando a respetar, a ser amoroso, a que si Las yo tengo normas, algo los más. valores. Exacto. Entonces eso también, pues es un punto, digamos, que en cuanto a la educación está muy infravalorado, así que no,
digamos, la labor como docente, más allá de que usted me enseña matemáticas y yo le enseño español, es el valor que se da en una aula de clase. Exactamente, por eso es que uno tiene que enseñar desde la parte integral, no solo ir solo la cognición y los conocimientos, sino que uno tiene que trabajar desde el ser con ellos, ¿cierto? En Ujú. todos los aspectos hay que trabajar con ellos, no solo es ir a llenarlos de conocimientos, sino que hay que trabajarlos de manera integral. Sí. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas que podemos encontrar en un aula de clase? Las problemáticas, Sí. bueno, lo que te decía ahorita, problemáticas en el aula de clase, la que ellos vienen a veces sin normas, ¿cierto? Los diferentes ritmos de aprendizaje, a veces hasta los papás. Diríamos que nosotros como docentes a veces nos toca, en el aula de clase, aquí no estás empatizando con el aula de clase, pero a veces nos toca educar a los padres de familia para nosotros poder empezar a educar los niños, porque ellos llegan totalmente sin normas, ¿cierto? Entonces, esa es una problemática que siempre, más que todo en primaria, se ha visto, que nos toca empezar a educar a los papás y es tedioso no empezar a educar al papá porque los niños llegan sin normas, ¿cierto? Entonces, esa es como una problemática, más que los ritmos de aprendizaje, porque ellos se van a ir adaptando y uno como docente va adaptando, ¿cierto? Y uno los va trabajando y buscando estrategias. Pero la parte de trabajar de educar a los papás ha sido una problemática demasiado compleja porque ellos piensan que todavía son sus niños, les hacen las cosas o no les hacen, ¿cierto? Se va al extremo, que los niños van sin materiales, que los niños van sin lápiz, sin cartucheras, sin libros, sin cuadernos, y es uno tratando de solucionar como docente en el aula de clase, que el que no llevó el lápiz, que el que no llevó el cuaderno. Entonces, esa ha sido o sea, con primaria siempre ha sido una problemática esa parte, trabajar con los papás desde la parte de la responsabilidad. Hay unos que son muy demasiado responsables porque les hacen las cosas y otros porque no les hacen el acompañamiento adecuado. Que si, digamos, en cuanto al docente, es una parte muy fundamental la relación con los papás y porque, Se trabaja de manera articulada y si, no, y exacto, si desde esa paz empieza a cojear, es difícil y complejo ese el apunte. proceso del estudiante. Bueno, ¿cómo podemos evaluar al estudiante y de acuerdo a su dificultad de aprendizaje, cómo podemos implementar una metodología? Bueno, ellos tienen diferentes ritmos de aprendizaje y así como tienen diferentes ritmos de aprendizaje, así nosotros como docentes debemos evaluarlos. La evaluación es algo continuo, ¿cierto? Yo no solo evalúo algo escrito, yo evalúo en ellos el comportamiento, participaciones en clase, actividades con calidad y pertinencia. De muchas maneras que nosotros podemos evaluar, ¿cierto? Entonces nosotros, por decir los niños que vienen con dificultades de aprendizaje, o más que dificultades, son que tienen un proceso más lento, no es que tengan esa dificultad, sino que ellos vienen con un proceso más lento que los otros tienen un proceso más avanzado. Hay que buscar la metodología de evaluarlos también. Resulta que hay niños que son más visuales, entonces hay que llevar fichas para que ellos evalúen su evaluación por medio de relación, dibujo, palabra. Pero también hay niños que son muy auditivos. Y si ellos son muy auditivos y no son desde la parte de la grafía buenos para la transcripción o para hacer relación, sencillamente lo que hacemos es hacer evaluaciones orales, ¿cierto? Juegos o actividades donde ellos tengan que hacer participación lúdica, porque no todo es la evaluación, es que vamos a hacer la evaluación, el lápiz, la hoja, no, eso ya ha ido cambiando, las metodologías han ido cambiando, cómo se evalúa. En todo momento uno está evaluando, ¿cierto? Y la evaluación es muy importante para nosotros los docentes porque no solo se hace la evaluación para una nota, no, resulta que la evaluación sale y es importante porque de esa evaluación yo puedo saber cómo el niño está, ¿cierto?
Si tiene dificultad, entonces yo qué puedo hacer como docente, hacer un plan de mejoramiento o un plan de refuerzo. Yo les explico a ellos, no piensen que la nota solo es para calificarte, la nota es para saber cómo docente debo trabajar para buscar una estrategia para mejorar. Digamos, en cuanto a lo que tú dices de las personas que tienen diferentes metodologías de aprendizaje visual, auditiva o Auditivos. escrito. Hay unos que son muy kinestésicos, hay que Ujú. buscar como la forma, porque hay unos, la parte de que los niños hoy en día son muy activos, no decir hiperactivos, porque hiperactivo es una condición, sino que ellos son activos. Entonces hay que buscar estrategias de esos niños que son tan, tan kinestésicos, ¿cierto? Que se mueven en todo momento. Hay que buscar la estrategia de cómo podemos evaluarlo. Exacto. Que digamos, esto fue algo también que se empezó a implementar mucho después de la pandemia, cuando ya la Sí. educación se dejó de ser tan tradicional a buscar estrategias para enseñar a través de la tecnología. Así que empezó, digamos, los audios, lo que tú dices, Kahoot es una excelente El herramienta Kahoot, Genially, nos tocó utilizar mucho el Kahoot para hacer evaluaciones y a ellos les parecía genial esa parte de Kahoot que es porque algo ellos, muy innovador. y ellos eran en sí, eran muy competitivos, ¿cierto? Esa es Entonces a la la hora parte del, instintiva del ser humano, uno es competitivo porque uno muy no quiere ganar competitivo. exacto. Eso también pues es muy importante. Bueno, ¿cuál es la importancia que tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente para la asignatura que acompaña? Bueno, la parte de la didáctica, que es la parte de la metodología o los recursos que uno utiliza para trabajar, eh, desde la parte de la innovación, nosotros tenemos que buscar esos recursos que nos sirvan para llevarlo al aula de clase. Entonces nosotros, hay muchas páginas que nosotros podemos utilizar para hacer ese proceso de innovación. A veces nosotros no estamos capacitados para nosotros diseñar una página para nosotros, aunque hay muchas aplicaciones que nosotros podemos crear las fichas. Hay una que se llama EducaPlay, está esta que es Live Worksheet, que uno puede crear fichas didácticas y fichas interactivas con ellos, pero hay muchas que ya están diseñadas, ¿cierto? Entonces Ujú. usted lo que hace es por medio de esas fichas trabajarlas, ¿cierto? Eso es aparte y uno puede hacerlo en todas las áreas, ¿cierto? No solo en español, matemáticas, sino que uno las puede utilizar en todas las áreas. Entonces, es el docente quien busca toda esa didáctica, todos esos recursos, ¿cierto? Todo eso que yo voy a utilizar en el aula de clase, uno como docente es el que debe estar en constante en el día a día, estar buscando pues qué es lo que yo voy a utilizar, ¿cierto? Desde la innovación, para innovar en todo momento, que ellos no se aburran pues en el aula de clase. Eso también va muy de la mano, digamos, cuando uno ama lo que hace, uno busca la manera de cómo hacerle sentir eso a los estudiantes. Y hay profesores que me pasó cuando estaba en el colegio que uno sentía que no les gustaba lo que estaban haciendo y que era como, Ujú. es mi obligación, más no mi vocación. Uno ve a los profesores Exactamente. haciendo actividades y que traen sus pizzas y que traen sus juegos y a uno se le inspira como a querer aprender porque el profesor le está poniendo su empeño en hacer que uno realmente aprenda, porque realmente, digamos, cuando uno copia, uno pues ve lo transcribe lo que está en el tablero, eso no es aprender, eso es simplemente No. grabarse. Mecanizar algo, es algo mecánico. Por eso es que las, las, las metodologías han cambiado, ¿cierto? Ya no somos tan tradicionalistas, sino que hay que buscar metodologías diferentes, la metodología holística, la constructivista, donde los niños construyen su propio aprendizaje, que no es el mismo. De hecho, uno a veces muchísimo aprende de ellos, porque ellos con los saberes previos, uno se da cuenta que ellos saben mucho, ¿cierto? Que ellos están descubriendo el mundo y uno a veces, en todo momento, uno aprende de ellos. Ellos aprenden cosas, pero yo digo que uno de docente aprende más de ellos que en todo momento. Bueno, durante la época de pandemia, ¿cuál fue la dificultad que evidenció durante la enseñanza virtual? Bueno, en la época de pandemia, a todos los docentes nos pasó que nos estrellamos contra el mundo porque nosotros
a pesar de que no me considero pues de las docentes tradicionales, porque nosotros en la universidad, nosotros nos enseñaron metodologías diferentes, ¿cierto? Entonces, y nos enseñaron desde la parte de las TIC. De hecho, quiero hacer mi maestría en las TIC porque me gusta mucho la parte de la innovación y la parte de todo lo que tenga que ver con tecnología, porque a los jóvenes y a los niños les gusta mucho. Entonces, quisiera hacer como mi maestría mediadas por las TICs. Entonces, el hecho de que cuando llegó la pandemia, de hecho, mi jefe ya no sabía, ya llevo 5 años allí, y ella ya estaba empezando con lo de la educación híbrida. Ella dijo, muchachos, tenemos que empezar a utilizar una plataforma que se llama Classroom. Entonces, pues a nosotros nos estrellamos contra el mundo porque no sabíamos manejar Classroom. Entonces nos empezaron a capacitar antes, eso fue un mes antes de que empezara la pandemia. Cuando empezó la pandemia, pues nosotros todavía estábamos capacitándonos en Classroom. Nos tocó empezar por Facebook, nos tocó hacer transmisión en vivo por Facebook porque no había otra forma. Los niños se tenían que, los niños se tenían que, allá en Facebook, ellos se conectaban en directo y ellos la asistencia era allá abajo en comentarios. Presente Pepito Pérez, presente. Entonces, esa fue la primera, la primer dificultad, ¿cierto? Porque no teníamos todavía una Las herramientas. plataforma, una herramienta que fuéramos a utilizar en ese momento. Ya pasó de que la dificultad era que el internet no nos funcionaba, ¿cierto? Era como todas las personas estaban conectadas a la red, el internet nos colapsaba, ¿cierto? Entonces, y los niños estaban, si uno tiene hijos, los hijos estaban también educación en casa, el esposo trabajando en el otro cuarto, el hijo mayor en la universidad en el otro cuarto, entonces una dificultad que tuvimos desde esa parte. Pero pues logró subsanarse, ya después abrieron Zoom, el colegio pagó un plan en Zoom, entonces ya todos podíamos ingresar, todo el colegio ingresaba y nos repartían en salas, entonces cada uno entraba a su salón, entonces ya empezamos, pero eso fue un proceso, el adaptarnos a la parte de la conectividad y empezar a trabajar herramientas nuevas, ¿cierto? Porque fue algo muy nuevo para nosotros. Entonces yo pienso que más que dificultad en cómo íbamos a trabajar, así como estamos tú y yo en este momento, fue el Internet. El Internet nos jugó esa mala pasada porque nos desconectábamos, ¿cierto? Ya después yo pienso que fue muy, ¿cómo te pudiera decir yo? En la parte mía fue muy bueno porque yo podía proyectarles videos, juegos, yo podía hacer juegos por Kahoot, por Genial y les podía proyectar, ver películas educativas, yo podía hacer muchas cosas que yo no podía hacer en el aula de clase. Entonces, desde esa parte yo lo disfruté y siento que los niños salieron muy bien preparados, a diferencia de otros que lo que hacían era enviarles talleres, ¿cierto? Nosotros no, el trabajo fue constante y continuo. ¿Qué debe realizar un joven egresado de la universidad y que estudió una licenciatura para vincularse a una institución? ¿Es fácil o difícil? Bueno, fácil, fácil, sabemos que en Colombia y en cualquier parte está difícil pues conseguir trabajo. Difícil tampoco, porque hay muchas aplicaciones en las que uno puede inscribir, CompuTrabajo, Encimo, hay muchas. De hecho, para trabajar con el magisterio puedes concursar para trabajar con el magisterio, pero difícil no es, ¿cierto? Lo que pasa es que tienes que tener como consejo, antes de que termines la universidad, cuando estés en octavo, séptimo semestre, hay que empezar a adquirir experiencia. ¿Por qué? Porque en los colegios les gusta mucho vincular estudiantes que vengan con corrientes y metodologías nuevas, ¿cierto? Porque les están enseñando cosas nuevas, ¿cierto? Entonces, los, mm, los académicos, ¿cierto? Los que hacen contrataciones les gusta mucho escoger pues a esos chicos
que vienen con conocimientos muy fresquitos. Así todavía estén como docentes en formación, ¿cierto? Porque ya ustedes que están en primer semestre, segundo, tercero, cuarto semestre, ustedes son docentes en formación, ¿cierto? Entonces ellos les dan es muy fácil conseguir trabajo cuando ustedes están en la universidad. Es Ok. como el consejo. Mm. ¿Cómo la educación influye en la vida y la formación como persona? Bueno, la educación, sabemos que la educación es importante, que una veces dice, pero yo para qué voy a estudiar matemáticas, yo para qué voy a estudiar, ¿cierto? Y uno a lo largo de la vida, uno se da cuenta de que sí, de que muchas cosas, todas esas competencias que nos enseñan y que yo renegué en algún momento, me van a servir para la vida, porque nosotros los docentes educamos es para la vida, ¿cierto? Por eso es que hoy en día ya no se educa, ¿cierto? De manera memorística, sino que nosotros enseñamos competencias, ¿cierto? De que si yo enseño a sumar, pero ¿cuál es la intencionalidad de sumar? Ah, que si me mandan a la tienda a comprar algo, yo debo saber cómo sumar, porque bueno, ¿cómo voy a saber cuánto debo pagar y qué es lo que me deben devolver? ¿Cierto? Son competencias que nosotros los docentes debemos enseñar porque eso sirve es para la vida, para nada más. Bueno, en cuestión a motivación y logro, de acuerdo a las competencias aprendidas durante su desarrollo profesional, ¿qué consejo nos daría como futuros docentes? Bueno, como futuros docentes, pues yo pienso que la educación, vocación, convicción, trabajar una pedagogía del amor, ¿cierto? Que, que muchas veces a los docentes se nos olvida que estamos trabajando, ya sea con niños o que sea con jóvenes. Nosotros, ellos no, o sea, no estamos aislados, ¿cierto? ¿Qué hiciéramos nosotros los docentes sin los estudiantes, ¿cierto? No podríamos ejercer nuestra educación, ¿cierto? Entonces, yo considero que la pedagogía del amor hay que trabajarla siempre, siempre porque los niños, ¿quién no se ha encontrado un profesor en la que uno diga, el profesor me dejó huella porque me enseñó con amor, porque me enseñó con cariño, ¿cierto? Porque quiso que yo fuera alguien en la vida, ¿cierto? Pero hay veces que hay docentes que no dejan huella. Eso yo creo que es importante. Uno como docente tiene que dejar huella en los estudiantes, ¿cierto? Que uno no pase pues desapercibido. Bueno, entonces esas serían todas las preguntas. Realmente, en cuanto a esa última, yo siento que es un gran consejo para aplicarlo, Ujú. uno enseñar desde el amor y no desde como la obligación, ¿sí? La obligación. Que le toca a usted aprender porque esto le va a servir para la vida. Que pasa, me pasó, digamos, muchas veces con matemáticas, no es que usted tiene que aprender matemáticas, pero no era el amor que uno le cogía como a la materia, sino más bien la obligación de tengo que aprender o si no pierdo el año. Entonces, Exactamente. con eso ya finalizaríamos. Muchísimas gracias por la entrevista. Realmente, pues yo siento que a todos como futuros docentes nos serviría mucho. Bueno, con mucho gusto.